Egunon guztioi, iragarrita dagoen bezala, nik lehenik gaurko batzordean hartutako erabaki batzuek aipatuko dizkizuet labur-labur, jarraian Arantxa Tapia sailburuak Euskadi 2025 eraldaketa digitalerako estrategiaren aurkezpena egingo du, eta amaieran Gotzone Sagardui sailburuak osasun kontuen berri emango dizue. Gaur 8 prentsaurreko honetan bertan, lehendakariak Jose Manuel Durao Barrosori txertaketaren aldeko aliantzaren arduradun nagusiari bidalitako eskutitzaren berri eman nizuen. Eta idatzi hartan, lehendakariak Jaurlaritzaren ere bateko konpromisoa agertzen zion COVAX proiektua sustatzeko. Herrialderik kaltetuenei eta baliabiderik gutxien dutenei txertoak helaraztea helburu duen proiektu eta finantziazio programari. COVAX proiektuaren helburua da 2.000 milioi euroko finantziazioa lortzea, premia larrienean dauden eta beharrainako baliabiderik eta bitartekorik ez daukaten herrialdeetako biztanleriaren gana, COVID-aren aurkako 1.300 milioi txerto helarazteko. Bere erantzunean, Durao Barroso jaunak espreski eskertu dio lehendakariari Jaurlaritzak COVAX proiektua diruz laguntzeko eskaintza eta harremanetan sartzeko adierazpena egin dio. La semana pasada, en esta misma rueda de prensa, les informé de la carta que el lehendakari había enviado a José Manuel Durao Barroso, máximo responsable de la alianza a favor de una vacunación en todo el planeta bajo la denominación Gavi. En dicho escrito, el lehendakari mostraba el compromiso del Parlamento Vasco y del Gobierno vasco con el proyecto COVAX de financiación para la vacunación en los países más desfavorecidos y con menos recursos de todo el planeta. Según le comunica el señor Barroso al lehendakari, el proyecto COVAX necesita de una financiación de 2.000 millones de euros para lograr el envío de 1.300 millones de dosis de vacunas anticovid a la población de los países más necesitados y con menos recursos para obtenerlos. En su escrito de respuesta, el señor Durao Barroso le ha agradecido expresamente al lehendakari la disposición del Gobierno a contribuir económicamente al proyecto COVAX y le propone establecer conversaciones para acordar los contenidos de esa aportación. Gobernu Kontseiluak segurtasun sailak aurte honetarako dituen dirulaguntzen plan estrategikoa onartu du, eta horrekin batera gaur bertan onartu da plan estrategiko horretan jasota dagoen alderdi politikoei, Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoei, euren jardueretarako bideratzen zaien diruaren esleipena. Dakizuen bezala, hauteskundeetan lortutako ordezkaritzaren araberako dirulaguntza izaten da. 2021ko aurrekontuan jasota dagoen zifra eginkizun horretarako 4,5 milioi eurotakoa da. Segurtasun sailak aurkeztutako plan estrategiko horren barruan, aipatzen diren beste batzuk ere laburbilduko dizkizuet, batetik, larrialdietan laguntzen duten elkarteei zuzendutakoak, guztira 656.000 euro dira, eta hartzaileen artean daude Gurutze Gorria, DIA, Euskadiko Laguntza Txakurren Taldea, Euskal Espeleologoen Elkargoa eta Euskal Mendi Federazioa. Hartzaileetako beste bat, azti da, 185.000 euroko diru laguntzarekin, eta bere ekarpena batez ere, eguraldiaren pronostikoei eta parte meteorologikoei lotutakoa da. Eta azkenik, aipatu nahiko nuke baita ere, AESLEME, mugikortasun segururako hezkuntzaren arloko elkarteari, eta ludopatiei aurre egiteko ekimenei zuzentzen zaiena. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Estratégico de Subvenciones que tiene preparado el Departamento de Seguridad para el año 2021. Y en el mismo Consejo de Gobierno se ha aprobado una de las subvenciones recogidas en ese plan, como es el relativo a la financiación o a los fondos que se destinan a los partidos políticos con representación parlamentaria para sus actividades habituales. Como ustedes saben, estos fondos se reparten en función del número de votos obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones celebradas. El presupuesto para el año 2021 es de 4,5 millones de euros.
Entre esas subvenciones que recoge el Departamento de Seguridad en su plan estratégico se encuentran también algunas que querría destacar. En primer lugar, las destinadas a las asociaciones que colaboran con el Gobierno en materia de emergencias. Son un total de 656.000 euros que serán distribuidas entre Cruz Roja, DIA, Grupo de Perros de Asistencia de Euskadi, Colegio Vasco de Espeleólogos y la Federación Vasca de Montaña. Se encuentra también la Fundación ASTI por la información que aporta para la elaboración de previsiones y predicciones de riesgo de comportamiento del mar y de riesgos en el litoral, y también las destinadas a las prevenciones de ludopatías y al Observatorio Vasco de Juego. Hezkuntza sailak ere bere dirulaguntzen plan estrategikoa aurkeztu du eta bertan sail orde ezberdinek eta zuzendaritza ezberdinek kudeatzen dituzten baliabideen berri eman da. 121 diru laguntza lerro izango dira eta guztira 162 milioi euro pasatxo. El objetivo del plan estratégico de subvenciones del Departamento de Educación es el de incrementar la eficacia de las iniciativas que se gestionan en el conjunto del departamento. Son un total de 121 líneas de actuación o de subvención y una cifra total algo superior a los 162 millones de euros. Entre estas subvenciones se encuentran las destinadas a las becas de escolarización y becas universitarias, así como las de apoyo a la movilidad de estudiantes, tanto de formación profesional como también las de personal investigador. Gobernu Kontseiluak bestalde argi berdea eman dio bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak diruz laguntzeko deialdiari eta urtean eginkizun horretara 900.000 euro bideratuko ditu berdintasun, justizia eta gizarte politika sailak. Laguntze honen helburua da gure gizartean bizikidetzaren, giza eskubideen errespetuaren eta elkartasunaren kultura sustatzea eta indarkeriaren biktimak gizartera hurbiltzea. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde también a la convocatoria de ayudas promovida por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos con un total de 900.000 euros para este año 2021. El objetivo de estas ayudas es promover en nuestra sociedad la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro que destinan su tiempo y su compromiso a fomentar una cultura de convivencia, al respeto a los derechos humanos, la empatía y la solidaridad y acercar las víctimas a la sociedad. Jarraian beste gai asko dauden ezkero, ez nahi ez gehiago luzatuko laburpenean, eta barkatu, Arantxa Tapia sailburuari emango diotetza. Eskerrik asko sailburu. Bueno, hasieran Bingen Zupiria sailburuak aipatu duen bezala, gaur Gobernu Kontseiluak 2025 urterako Euskadiko eraldaketa digitalaren estrategia onartu du. Zalantzarik ez dago datozen urteetarako eskuartean daukagun erronka nagusienetako bat izango dela eta horretara ahalegin handia bideratuko dugula Jaurlaritza bezala. Trantsizio energetikoarekin eta soziosanitarioarekin batera, herrialde osoaren digitalizazioa izango dela etorkizuneko gakoa proposatzen da eta gako hori gaina potoloena izango da. Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailetik zuzentzen da estrategia hau, aspalditikan horrela hasi zen egiten, 1989tikan, baina Jaurlaritzaren sail guztiek parte hartzen dute eta hori ezinbestekoa dugu. Guztira, 5 urtetan, hau da, 21tikan 25era, 1.200 milioi baino gehiago inbertituko dira estrategia honetan. Kontutan hartuta, ekimen eraldatze transversalak eta sektorialak ere bultzatuko direla. Eta helburuen artean ditugu Euskadiren lehiakortasuna hobetzea eta arrakala soziala gutxitzea. Euskadi venía ya trabajando en un proceso de digitalización cuyo ritmo y enfoque ha sido acelerado, ha sido agilizado y reforzado como consecuencia de la pandemia. Asumimos, como no puede ser de otra manera, las directrices que emanan de la Comisión Europea y las hacemos nuestras, ajustándolas a los objetivos y a las prioridades de Euskadi. La comunicación titulada Brújula Digital para 2030, la vía europea de la década digital, va a ser el documento que nos guíe. Una comunicación que se basa
en la estrategia necesaria para configurar el futuro digital de Europa y que constituye el marco general sobre el que trabajamos. No obstante, también tenemos en cuenta todos los cambios que se han provocado como consecuencia de la pandemia y que ha acelerado enormemente, como decía, el uso de herramientas digitales y también ha demostrado oportunidades y al mismo tiempo nos ha demostrado también que somos vulnerables, que nuestra sociedad es vulnerable a nuevas desigualdades de carácter digital. Por tanto, la Estrategia de Transformación Digital de Euskadi 2025, con una inversión, decía, de más de 1.400 millones de euros, está concebida y pensada en clave colectiva, con el objetivo de actuar de manera sinérgica con impacto elevado en la sociedad de Euskadi. El objetivo será añadir valor para incrementar la competitividad del país, sí, pero incidir en la no existencia de la brecha económica y social, haciendo de la digitalización un activo para la cohesión tanto social como territorial. En el Gobierno afrontamos un doble reto dentro de las tres grandes transiciones globales, que es el de ser un agente innovador y convertirnos además en el motor de transformación digital de Euskadi. Somos conscientes de que existen ámbitos industriales en los que la digitalización está asumida de una forma intensiva, pero también la Administración asumimos un compromiso y un liderazgo que debe garantizar de manera proactiva el ser ese agente innovador, poniendo a las personas en el centro de la estrategia y tratando de incidir en ámbitos como son la sociedad, las empresas y, en su conjunto, el territorio de Euskadi. Partimos de lo que denominamos las palancas tecnológicas, en concreto son 6. Son la conectividad, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, computación cuántica, los servicios cloud y el servicio de interoperabilidad público-privada, avanzando a través de lo que se denominan habilitadores de apoyo, es decir, tanto la I+D o el emprendimiento y otros tantos hasta llegar a esos 10. Y establecemos 18 líneas de acción para desembocar en una implementación transversal en todos y cada uno de los departamentos y en todas y cada una de las áreas, como se ve en la figura. Teknologia tresna jakin batzuetan oinarritzen da estrategia eta prozesua antolatzen dugu, aipatu digun bezala, politika neurri laguntzaile desberdinekin eta 18 lerro ekimen martxan hartuta. Herrialdearen eremu desberdinetan eta arlo desberdinetan martxan jartzen da eta Jaurlaritza osoaren inplikazioa dauka. Besteak beste, noski, administrazio orokorra, osakidetza, hezkuntza sistema, justizia eta artzaintza. Eta nola ez, enpresa mundua eta industria orokorrean bere lehiakortasuna hobetu ahal izateko. 18 ekimen ildo esaten dituen guztiak garrantzitsuak, baina horien artean 4-5 azpimarratuko ditut, ze maila duten kontutan har dezazuen 4 eremu desberdinetan. Y decía que las 18 líneas de trabajo están divididas en 4 ámbitos y en cada uno de ellos destacaré una de las acciones por valorar la dimensión que la estrategia tiene. La primera de las líneas, vamos a decir, es la de las iniciativas singulares. Y en ese caso, bueno, vamos a destacar el de poner en marcha el Centro de Inteligencia Artificial. En las iniciativas singulares se trata de un centro virtual que va a funcionar a modo de laboratorio de experimentación y aceleración de proyectos de inteligencia artificial y que nos permitirá adoptar de forma rápida toda esta estrategia por parte, sobre todo, de la industria. Una estrategia muy aplicada, más que desarrollo teórico, una estrategia aplicada que nos va a permitir llegar a la industria de una forma rápida. Un elemento que necesitamos para abordar uno de los mayores retos tecnológicos de la historia. Y como objetivo destacado me gustaría señalar el de introducir la cobertura de la red 5G en el 50% de los polígonos industriales para el año 2025. Hoy que estamos hablando de digitalización y de redes 5G, todo lo que es, por ejemplo, vehículo autónomo, vehículo conectado, vehículo eléctrico, las redes de todas nuestras empresas en comunicación global utilizando tecnología cloud van a ser imposibles sin el despliegue de una forma rápida de la red 5G. En la segunda de las áreas, que es un ecosistema integrado, señalo el apoyo a la creación de data centers. Constituyen
Queremos, en primer lugar, poner en marcha uno de carácter público-privado sobre el que vamos a desarrollar todas las tecnologías que vayan a mejorar la gestión de los datos. Una infraestructura que acoja sistemas de datos en un soporte informático robusto, seguro, ciberseguro. Y Euskadi apuesta por impulsar un gran centro sin perjuicio de que además pueda acompañar otras iniciativas de diferentes dimensiones. Pensemos que esa tecnología cloud necesita un servicio informático, un servicio de datos muy potente sobre el que después desarrollaremos toda esa inteligencia artificial, la gestión masiva de datos y todo tipo de tecnologías que estemos trabajando y que están señaladas al inicio del proyecto. Como objetivo destacado, marcar la puesta en marcha de una plataforma de interoperabilidad público-privada para la prestación de servicios a empresas. Es decir, un servicio, una plataforma que permita facilitar y agilizar la relación de todos esos entes privados con los que trabajamos en la Administración de una forma, insisto, rápida y de forma ágil. La cuarta de las áreas es el de ser un vector de relevancia en la mejora de las competencias digitales. Como acción destacada, pues impulsar esas competencias digitales profesionales y la generación de talento en la industria electrónica de información y de comunicaciones que sea especializada de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas de la sociedad. Encaminado a aportar competencias, valor, contribuir a reducir la brecha digital, la brecha social, la económica y la de género. Como objetivo destacado, recogemos el de que incrementemos el número de empresas que ofrecen formación TIC a su plantilla, incrementando alrededor de un 20% y en las pymes alrededor de un 31% aproximadamente. Y la cuarta de las acciones sería la de la aceleración, la experimentación y el uso. Como acción destacada, en este caso, sería la de posicionar el tejido empresarial y acelerar la digitalización de la pyme vasca. Llevamos años trabajando en esta línea, pero es el momento de dar un salto cualitativo. Y como objetivo concreto, en este caso, queremos que el 60% de nuestra pyme aunque siga teniendo esa dimensión de pyme, haga uso de los servicios informáticos en la nube y su trabajo sea absolutamente digital. Argi dago, ekimen eta helburu hauek guztiak lortu ahal izateko, benetan aktibo izan behar dugula, lanean jardun behar dugula era intensiboan, eta etorkizunari begira Euskadiren lehiakortasuna, jasangarritasuna eta kohesioa neurri handi batean digitalizazioaren bidetikan lortuko dira. Eta horretarako gainea inbertsioak, apustuak garrantzitsuak izan behar dira. Kuadro horretan daukazue, ez naiz gehiago geldituko, sail bakoitzean gutxi gorabehera ze ekimen dauden jasota eta ze aurrekontu dauden jasota aurtengo urtean, 2021ko aurrekontuetan, eta hortikan nolabait hazkunde txiki batekin egin dugu aurrekontuen aurreikuspena 5 urtetarako. Aipatu dudan bezala, 1.923 milioi bideratuko ditugu 5 urte horietan. Sail eta alor guztien modernizazioa bultzatzea da asmoa, eta gizarte osoa, Euskadi osoa digitalizazioaren bidean, erronka hori indartsu hartu dezagun. Hori da gutxi gorabehera guztia eta eskerrik asko. Egun on guztioi, txertaketarekin hasiko naiz. Dagoeneko Euskadin 369.742 txerto jarri ditugu guztira kanpaina hasi zenetik. Atzo, txertoen informazioa jasotzen zuen buletina argitaratu genuen eta horretan oinarrituko ideia batzuk aipatu nahiko nituzke gaurko prentsaurreko honetan. Bat, astelehenetik eta igandera bitartean, ia 90.000 txerto jarri genituen. Bi, atzoko datuetan oinarrituta, jasotako dosien 99,6 eman ditugu. 3. AstraZeneca txertoa jartzeari buruzko ezarritako helburua gainditu dugu. 27.000 esan eta 29.210 jarri ditugu 5 egunetan. 4.
kolektiboetatik ia gehienek jaso dute lehen dosia, eta azpimarratzekoa da pauta osoa dutenen datua adineko taldeen arabera. 1.000 pertsona baino gehiago inmunizatuta dago 2 dosirekin. Azkenik, esan dezakegu emandako dosien ehunekoa biztanlearekiko 16% baino gehiagokoa dela. Ikusten duzuenez, hainbat alditan esan dugun bezala, Osakidetzak txertoak egonez gero gaitasuna du nahiaina dosi jartzeko. No es una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de dosis. Me han oído en muchas ocasiones decir esta frase, pero aunque parezca una obviedad, es necesario repetirla. Si tenemos vacunas, vacunaremos. Osakidetza lo está demostrando nuevamente. La semana pasada, alrededor de 90.000 dosis administradas. Hemos superado el objetivo marcado con AstraZeneca. Hemos administrado 29.210 dosis en 5 días. Con datos de ayer, hemos puesto el 89,6% de las vacunas recibidas. Más de 100.000 personas están inmunizadas habiendo recibido las 2 dosis. Y el porcentaje de dosis administradas sobre la población vasca es del 16%. Los datos hablan por sí solos. Y esta semana seguimos vacunando primeras y segundas dosis en colectivos de más de 80, 90 y 100 años. Seguir completando la vacunación hasta los 65 en los colectivos que falten y seguir vacunando con criterio de edad a personas que este año hayan cumplido 65 años. Es importante incidir en el cómo y aquí su ayuda, la de los medios de comunicación, es muy importante. A las personas mayores de 80 años, Osakidetza las está citando una a una por teléfono. Somos conscientes de que es un colectivo mayor y precisan de un contacto más cercano. Les diré que las estamos vacunando en lugares de proximidad, bien en sus centros de salud o bien en puntos externos de su propio municipio. Además, una vez que les administran la primera dosis, marchan a casa con la cita para la segunda. Porque recuerden, en Euskadi, toda persona que reciba la primera dosis tiene garantizada en tiempo y forma la segunda, gracias a la estrategia adoptada por Euskadi. No olviden que también estamos acudiendo a los domicilios. 9.948 personas han recibido la vacuna en sus hogares. ¿Qué ocurre con el colectivo de 65 años y menos a los que hemos empezado a vacunar por criterio de edad? En este caso, dado que es un colectivo más joven, más acostumbrado a la movilidad y a comunicarse con diferentes herramientas, Osakidetza utilizará un canal mixto de citación. Se optará por el envío de un SMS para que puedan solicitar cita a través de la web. Tengan en cuenta que el envío de SMS suele ser habitual. Puede servir a modo de ejemplo la notificación de consultas o el resultado de las PCR que en estos momentos estamos realizando. No obstante, ante cualquier incidencia o si no hubiera datos para enviar por SMS, Osakidetza llamaría por teléfono. Pero debemos esperar a que Osakidetza nos avise y cuando lo haga, acudir, sin ninguna duda. 80 urte baino gehiago dituztenei telefonoz ari gara deitzen banan hitzordua emateko. Kolektibo berezia da eta horregatik txertaketa hurbileko zentruetan egiten ari gara eta behar izanez gero etxeetara ere goaz. 75 urte eta beherakoei dagokionez, hitzordua kanal misto baten bidez egingo dugu. Alden heinean, mezu bat bidaliko diegu mugikorrera, hitzordua Osakidetzako atariaren bidez eskatu dezan. Arazoak dituztenek edota mugikorreko datuak ez dituztenen kasuan deitu egingo zaie. Txertaketa puntuak areagotzen ari gara. Momentu honetan 150 baino gehiago ditugu zehaztuta, eta ideia da pertsona nagusienak beren etxe hurbileko puntuetan jasotzea dosia, eta aldiz 75 urte baino gutxiagokoen txertaketa zentro handiagotan batzea. ¿Dónde estamos vacunando? Desde el principio comentamos que teníamos una estrategia de escalada de puntos de vacunación. En función de la disponibilidad de dosis, los hemos ido ampliando para aumentar la capacidad y ritmo de vacunación.
Partimos de 25 puntos de vacunación, pasamos a 117 y ahora contamos con más de 150. Pero podrían seguir aumentando. La idea es que las personas mayores acudan a vacunarse a los centros cercanos de sus municipios siguiendo un criterio de proximidad. A modo de ejemplo, estos son los centros de salud, aulas de cultura o carpas que se han instalado en algunos municipios. En el caso de las personas de 65 años o menos, intentaremos concentrarlas en lugares centralizados que sean accesibles y que posibiliten una vacunación rápida y segura. El ejemplo de este tipo de espacios es Illumbe en Donostia, La Casilla en Bilbao o el Frontón de Txagorritxu en Vitoria. La idea es que estos centros aglutinen la vacunación de la zona donde resida este colectivo. Seguiremos apostando por este modelo en las próximas semanas y les iremos informando al respecto. Txertoa tresna eraginkorra da virusa geldiarazteko, baina ez bakarra. Neurriak betetzen jarraitu behar dugu. Ayer se realizaron 9.630 pruebas diagnósticas y de ellas 435 con resultado positivo. 110 en Áraba, 206 en Vizcaya, 114 en Guipúzcoa y 5 de otras procedencias. En una semana, de domingo a domingo, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes ha crecido en un 24%, de 223,76 a 277,58. Actualmente se sitúa en 282,45 casos por 100.000 habitantes. Los valores del índice de reproducción se sitúan actualmente en 1,15. Los resultados nos indican que la tendencia sigue siendo ascendente. Me preocupa la tendencia, especialmente su futuro impacto en el ámbito asistencial. No hemos bajado lo suficiente como para que los hospitales se puedan vaciar. En este momento tenemos 80 personas en las unidades de críticos y 288 personas ingresadas en planta de los hospitales de Osakidetza COVID positivo. Por eso debemos insistir en mantener las medidas de prevención. Y por ello quisiera terminar mi intervención con la vista puesta en la histórica final de Copa que este sábado juegan el Athletic y la Real. Desde el Gobierno vasco hemos promovido una iniciativa en colaboración con ambos clubes para concienciar al conjunto de la población, especialmente a los y a las aficionadas, que el partido hay que vivirlo con el corazón, pero jugarlo siempre con la cabeza. A todos nos hubiera gustado que esta gran final se hubiese producido en otra situación. No cabe duda de que la movilización de aficionadas e hinchas vascos de ambos equipos y la posterior celebración habría sido espectacular. Pero debemos ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Les invito a ver el siguiente vídeo. Partido histórico. Etxean geratzen da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Orain gaztelaniaz pasako dugu. Un partido histórico. Un rival común. Te necesitamos más que nunca. Un equipo jugando con cabeza. Colores diferentes, misma ilusión. Disfrutando juntos es cuestión de actitud. Alcalá puede parar
Bien en casa. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Debemos evitar aglomeraciones. Gogoratu, vivir con el corazón, jugar con la cabeza, porque esta copa se queda en casa. Gaur egun bizi dugun egoera ez dauka beste aukerarik, egokitu egin behar dugu gure jarduna gaurko egoerara. Hau da, gure emozioa, sentimendua, grina eta irabazlearen posa berdinak izango dira, baina bete ere etxean. Etxekoekin biziko dugu finala. Ezerk ezin du gure sentimendua gelditu. Sentimenduz ospatu, arduraz jokatu. Kopa hau etxean geratzen da. Eta hori denon kontua da. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei ere gure mezua argi eta garbi adierazteagatik. Osondo, orain zuen txanda da. Sí, Javier. espera. Sobre la vacunación, hay cierta incertidumbre sobre la próxima entrega de dosis de AstraZeneca. No sé si el gobierno vasco tiene constancia ya de cuándo van a llegar y de si un posible retraso causaría una nueva suspensión de la vacunación con esta fórmula. Pues esperemos que no haya ningún retraso que provoque una nueva suspensión en su administración. En estos momentos estamos en conversaciones con el Ministerio para saber exactamente cuándo va a ser la próxima entrega de AstraZeneca. Si esa entrega puede ser a lo largo de esta semana, no tenga duda de que comenzaremos con la administración de la vacuna en el momento en el que llegue a Euskadi. Y con respecto a los lugares, Iñaki. Sí, usted ha dado la cifra de un 89,6% de vacunación, de uso de las dosis recibidas, que es espectacular. Pero ha dicho que si se tienen vacunas, ustedes siempre han estado vacunando, pero nunca han estado en esta media. Ha habido semanas en las que la media ha sido cercana al 70%. ¿Cuál es la explicación? Como usted bien sabe, hayan estado los ajustes también de las reservas que hemos tenido y la falta de noticias de posibles nuevas entregas que se puedan realizar de aquellas vacunas que requieren las segundas dosis. En estos momentos, que teníamos confirmada la llegada de vacunas de Pfizer para la utilización a lo largo de esta semana, nos ha permitido poder utilizar todas las vacunas que teníamos de una forma distinta, garantizando siempre, como decimos, esa segunda administración de dosis. Y lo mismo ha pasado también con Moderna. Eso por un lado. Y por otro lado, que el número de dosis, al ser mayor, también nos permite poder flexibilizar más su administración que cuando las hemos estado recibiendo de pocas en pocas. Como saben bien, la administración de las mismas y su distribución por colectivos ha tenido también su incidencia en los ritmos de vacunación. pero no sé si tienen ya algún... Maite da. Consejera, quería preguntarle sobre los puntos de vacunación, el de la casilla, el de frontón de Laco en Gasteiz, que serán de los sitios más grandes. ¿Cuándo se van a abrir? Iyumbe ya está siendo utilizado, como ustedes bien saben. La casilla esta misma mañana empezaba con una prueba piloto para utilizar cuáles son los circuitos que tenemos establecidos y los que van a seguir las personas y también nuestros profesionales que trabajen allí, y el del hospital cercano al hospital de Txagorritxu iniciará cuando el número de vacunas sea tal que requiramos de un espacio adicional al que ahora mismo tenemos. Sí, consejera, quería preguntarle por ese grupo entre 65 y 80 años que todavía no tiene definido cómo se van a vacunar. No sé si tienen ya algún calendario, alguna previsión. Y también los datos de cuántos mayores de 80 años quedan todavía pendientes de citar, sin ni siquiera la primera dosis. En estos momentos, aquellas personas entre 65 y 80 años, bien saben ustedes que no están siendo el colectivo al que estemos vacunando. Por un lado, porque hay que dejar bien claro y repetir el mensaje, AstraZeneca, que es la vacuna que ha estado durante un tiempo acumulada para su administración, es una vacuna que no está indicada a partir de esa edad. Luego, ese colectivo, esa vacuna solo se le puede
destinar al colectivo menor de 65 años. En el resto del colectivo, esto es de 65 años para arriba, hoy por hoy tenemos 2 vacunas a administrar, que son la de Pfizer o la de Moderna. Estamos priorizando en función etaria. Hemos empezado por las personas más mayores, después de haber pasado por los colectivos priorizados, y así seguiremos hacia abajo en función de la disponibilidad de las vacunas, como siempre hemos hecho. En el colectivo de las personas mayores, en función de la disponibilidad fundamentalmente de Pfizer, porque la de Moderna la hemos estado utilizando para los y las profesionales por organizar las vacunaciones. En estos momentos hemos superado el 60% de esa población con datos del lunes. Luego, en la medida que nos lleguen, iremos cubriendo todas las primeras dosis. Bai. Bai, virusaren aldaeren inguruan, daturik duzuen, Britaniarraren eragina zenbatekoa dan, eta gero arrantzaleen kasuan, atzo eman ziren datu horien inguruan, aldaera bera den, Britaniarra dan? Oraindik arrantzaleen kasuan aldaera Britaniarra den jakiteko goiz da, zegartik ikerketa horrek denbora gehiago behar du gure laborategietan, baina bai esan dezakeguna da, horreman diren kasuetan egin dugula baeketa bat, hori oraindik ere bukatzear dagoela, eta beste guztiak txertatuak izan direla Osakidetzaren bitartez. Aldaera Britaniarrak esan daukagu azkenengo asteetan 80% inguruan edo goitik ibiltzen dela astero begiratzen ditugun estatistiketan. Horrela suertatzen ari da, ez bakarrik Euskadin, baita estatu mailan ere bai, geroz eta bilakaera handiagoa ikusten dela Britaniar aldaera horrena, eta zentzu batean jatorrizkoa ordezkatzen ari dela. Aipatu duzu, joera, gorako joera dela, kezkatzen zaituela horrek, batez ere erietxeetako okupazioa ez delako jaitsi, ez? Aste Santua ere aurretik daukagu, San Jose Zubiaren eragina edo sumatu da, azken joera honetan. Nik esango nuke dagoeneko ikusten hasiak ginela, egoela hor eta esaten genuen guk aurreko egunetan baita ere, San Jose heldu aurretik ere esaten genuen egoala arrisku bat, muga batera heldu eta bertan nolabait gelditu egin gintezela. Horrela suertatu da, eta gero ez bakarrik Euskadin zein beste estatuko erkidegoetan zein beste Europako herrietan ere joerak gorantza egin du. Badago hor joera zabaldu bat zeinetan gorantzakada eginda. Alik eta gutxien mugitzen garenean eta alik eta gutxien batzen garenean gutxiagotu egingo da tendentzia hori. Nik horrela uste dut begiratu behar direla. Eta beste batetik adierazleak begiratzerakoan ikusi behar duguna da baita ere nun eman genuen azken bailara hori, nun jaitsi ginen eta zein zen gure ospitaletako egoera momentu hartan. Beti esaten dugu hori ere oso adierazle garrantzitsua dela. Osasun sistema sendo mantendu behar dugula etorri daitekenerako. Sí, yo le quería preguntar por la zona del Goierri, por Zaldivia en concreto, pero toda la comarca. Zaldivia, por ejemplo, tiene una situación complicada, había un montón de casos, casi más de 50 en los últimos 7 días. Le preguntaba si en ese caso concreto hay algún brote detectado o es un tema de contagio general, y si hay algún plan específico para el Goierri por un lado, y si por otro, en municipios como por ejemplo Muskiz, donde ha bajado bastante la incidencia, ¿no se puede reconducir la situación antes de que el LABI se reúna el próximo día 6? En relación con Zaldivia, que usted me ha mencionado, no tenemos detectado ningún brote. Lo que hay detectado es un número de casos que entre ellos no tienen un único origen, al menos hasta lo que nosotros a día de hoy hemos podido conocer a través de nuestra red de vigilancia epidemiológica y de rastreo. Todo el Goierri, es verdad que hay varias localidades que han mostrado esa tendencia al alta un poco más incrementada. Nosotros mantenemos contacto con todas las localidades, con sus responsables de forma habitual.
Nos preocupa especialmente que sean localidades que en cercanía puedan tener desplazamientos que forman parte de la vida cotidiana y que ello pueda incrementar la contagiosidad. Pero, como le digo, en todas y cada una de ellas miramos diariamente y tratamos de estar en contacto con los responsables locales para tratar de que se puedan contener la movilidad de esas zonas. No hay, sin embargo, una razón específica que muestre cuál pudiera ser el caso que se ha dado mayor número de casos en esa zona. En relación a Muskiz, ustedes ya saben que para que las tendencias se consoliden no son solamente los datos de un único día, y Muskiz venía mostrando una tendencia claramente al alza y con unas tasas de incidencia acumulada de 14 días muy por encima de las que teníamos en la media de Euskadi. Lo mismo ocurre a la hora de establecer las medidas perimetrales que en este caso, y además de restricción de algunas de las actividades, se han llevado a cabo. Así lo establecimos también en la última reunión del ABI, cuando salió el decreto y cuando se estableció cómo íbamos a diferenciar las localidades que tuvieran alta incidencia de otras que pudieran tener menos, y así lo ha sido también en las anteriores ocasiones en las que hemos puesto en marcha esa medida de establecer preventivas más estrictas en localidades con mayor incidencia. Próximo martes se hará la actualización y veremos cuál ha sido ese desarrollo y si Muskiz efectivamente muestra ese desarrollo positivo que ha mostrado estos últimos días, pues saldrá de ese listado de localidades. Sí, también para la consejera Sagardui. El doctor Simón en las últimas horas ha apuntado su previsión de que quizás esta cuarta ola tenga menos incidencia que las olas anteriores, incluso ha hablado de olitas. Yo no sé si en Euskadi, teniendo en cuenta que nuestra tasa de incidencia es significativamente más alta que en el resto de España, si también la previsión es que la incidencia de esta cuarta ola sea menor. Y sobre este mismo tema, ¿cómo interpreta la evolución de la tasa de incidencia en los menores de 18 años? Se lo pregunto especialmente porque durante el pasado fin de semana hemos visto muchos grupos de cuadrillas, de chicos, de chicas, adolescentes y jóvenes que estaban disfrutando del fin de semana en grupos y además que a partir de ya se encuentran de vacaciones. ¿Y le preocupa y cómo ve esta evolución de los contagios en este grupo de edad? Doctor Simón, una de las ideas sobre las que insistió al hablar de esta posible cuarta ola fue la de restringir la movilidad, mantener nuestros contactos en los mínimos posibles y respetar todo el resto de medidas preventivas, como era el buen uso de la mascarilla, la higiene y la ventilación de los espacios. Hizo muchísima incidencia en la movilidad y en las agrupaciones, porque dijo que efectivamente estábamos ante un cambio de tendencia, como nosotros mismos veníamos diciendo que se iba a ocurrir a lo largo de esta última semana. Yo ya la semana pasada, el martes, se lo decía, vamos a esperar los próximos días, son fundamentales, pero prevemos que vaya a haber un ascenso y hasta dónde vaya a llegar ese ascenso habrá que esperar. Habrá que esperar porque la incidencia de la cepa británica también está por ver si va a ser que solo va más rápido, sino que además va a llegar a mayor número de casos o no va a ser así. Y ayer eso es lo que vino él a decir. Lo que vino a decir el doctor Simón fue que era previsible que si éramos capaces de contener, y eso lo dijo así, de contener los contagios, pudiera ser un ascenso que fuera menor que el que ocurrió en la tercera, llámenle tercera o segunda cresta de la segunda ola o segunda ola en sí mismo. Eso es lo que dijo. Y la incidencia en las personas jóvenes, es verdad que está en estos momentos siendo más elevada que en el resto de otros colectivos etarios, pero también es verdad que ahí es donde tenemos entre todos y entre todas que insistir en que se cumplan aquellas medidas que nos ayuden a frenar la contagiosidad. Y esas son fundamentalmente reducir nuestra movilidad, reducir nuestros contactos. Además de protegernos con, ya lo he dicho y lo repito, mascarillas, limpieza de manos y ventilación de los espacios cerrados.
Iker. Sí, consejera. Usted ha mencionado el brote de los arranchales de Hondarribia. No sé si puede concretar el origen de ese brote y cuántos positivos se han detectado, y concretar también los otros cribados que se habían activado la pasada semana en localidades como Lascao, en Anclares y en otros recintos de hostelería. Respecto al cribado de los arranchales, no le puedo concretar porque todavía no está finalizados, no tenemos los datos definitivos. Pero sí le puedo informar respecto al resto de los cribados que sí se han dado por finalizados. El del bar póker en Bilbao ha tenido un resultado de un 20% de positividad respecto a las pruebas realizadas y número de positivos. En Anclares de la OCA, que les recuerdo que era a los usuarios también de dos establecimientos, ha sido de un 0,80% de positividad. El de Lazcao ha dado un resultado del 0,42% de positividad de las pruebas realizadas, y el de Lorrio ha dado un resultado del 0,11% de positividad. Como ven, en 3 de los 4 cribados realizados no se alcanza el 1% de positividad. Por supuesto que todos aquellos positivos que hayamos sido capaces de detectar prematuramente es una buena noticia, porque además ahora podremos hacer una adecuada y rápida gestión de todos los contactos, o ya la habremos hecho probablemente, dado que están finalizados los cribados, de todos los contactos que hayan podido tener. Pero en índices de positividad solamente uno de ellos ha tenido un resultado reseñable, que es el de Bilbao, con un 20%. Los casos derivados de cada uno de ellos, más allá de la positividad. Los casos derivados de ellos pueden ser, y no hay ningún inconveniente, se los comparto. En Bilbao realmente han sido 2, en Anclares de la OCA 5, en Lazcao 6 y en el Hórreo 3, pero hay que tener en cuenta que la población diana de cada uno de esos cribados es bastante distinta. Maite. Sí, quería preguntarle sobre la implantación de la cepa británica, a ver si tiene alguna explicación al Gobierno vasco de la alta implantación, porque hay comunidades autónomas donde prácticamente no estamos, no la tiene, quiero decir, y aquí parece, según los datos que hay ahora, que está casi 100 puntos de una incidencia por encima de la media del Estado. No sé si hay alguna explicación o tienen algún análisis de... Hasta donde hemos compartido los datos de las comunidades autónomas, la incidencia por comunidades, también hay comunidades que llevan mucho más tiempo que Euskadi, con unas incidencias superiores y cercanas al 80%, que es la que nosotros ahora tenemos. Y en algunas en las que prácticamente se da por sustituida una cepa por la otra. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Pues probablemente también sea el momento en el cual se han dado los primeros casos de cepa británica en cada una de estas comunidades, y previsiblemente también podría ser los lugares en los cuales sea la movilidad, no una movilidad, turística, sino una movilidad incluso relacional o de actividades económico-financieras entre comunidades que podemos tener más presencia de esa cepa. Pero se insistiría también en que son menos las comunidades en las cuales la cepa británica no está creciendo en su presencia, y que hay bastantes comunidades también en las que el llegar a ese 80% fue antes que lo que en Euskadi nos ha llegado. Iriondo. Sí, yo quisiera preguntar a la consejera Arantxa Tapia sobre la cuestión de Euskaltel. Desde 2014-2019 usted está defendiendo que el hecho de la presencia de Kutxabank dentro del accionariado era una garantía, y ahora Kutxabank al parecer ha decidido vender sus acciones. No sé si tiene alguna reflexión sobre eso, y quisiera saber también si se puede confirmar, no sé si usted puede confirmar, que se está hablando de un bonus de más de 26 millones para la directiva de Euskaltel por este pelotazo. ¿Qué opinión ética tiene sobre eso? Bueno, en primer lugar, cuando hemos estado hablando en más de una ocasión en el Parlamento, entiendo que usted hace referencia a eso de Kutxabank y la garantía de arraigo, era porque hablábamos de, como usted conoce bien sin duda, del pacto de accionistas que existía en cuanto a la necesidad de un grupo mínimo, un número de acciones mínima para cambiar tanto lo que era la sede social, fiscal o el nombre o la actuación de Euskaltel.
Hay que tener en cuenta que Euskaltel, como otras empresas, es una empresa cotizada, está en bolsa y, por tanto, la situación de que se produzca una OPA amistosa u hostil no tiene nada que ver con el número de accionistas ni el pacto de accionistas. Por tanto, lo que estábamos defendiendo, y lo sigo defendiendo, es que existía un pacto de accionistas con unas determinadas características y unos criterios muy concretos, y en este momento lo que estamos hablando es de una OPA a una empresa que es cotizada. En segundo lugar, me habla de ese bonus. No tengo conocimiento, excepto por comunicaciones de compañeros suyos en prensa, pero bueno, puedo decirle lo mismo que dije y que afirmé en ocasión anterior, cuando se produjo también la entrada de otro fondo y una situación similar en cuanto a un bonus. Bueno, en este momento, tal como en el conjunto del accionariado de MásMóvil existen pues una cantidad no muy grande, no muy elevada, pero sí de accionistas, de anteriores directivos y demás, bueno, pues que estos directivos podrían también quizá pasar a ser con esos bonus, sí existen, porque lo desconozco, podrían quizá también pasar a participar en ese accionariado, o si hipotéticamente si produjera una separación entre lo que son los servicios y lo que es la red, podrían también participar en la red. En definitiva, yo lo que les diría es lo que les dije a los directivos en la ocasión anterior, que podrían utilizar esos bonus, si existen, insisto, en participar en la empresa. Asun. Bueno, ez horren arira, Euskaltelen arira orduan bonus horien inguruan egiten duzun hausnarketa batetik, eta bestetik EH Bilduk salatu du eta jakinarazi du bere momentuan 2019an Jaurlaritzak izan zuela akzioak erosteko erabakia hartuta zegoela, eta momentu batean atzera egin zuela. Hori horrela den jakin nahiko genuke. Bonusen inguruan esan beharra dago, ez daukadala informazio zehatzik, komunikabideak aipatu duzuena besterikan ez dakit, eta esango nuke, lehenoko garaian esan nuen gauza berbera. Hori horrela baldima da, agian zuzendaritzako talde horrek bonus horiek jasotzen dituenak, une honetan MásMóvilen badaude akziodunak, lehendikan datoztenak zuzendaritza talde batzuetatikan eta jabegoetatikan, agian plantea ezatela baita ere, beraien diru hori inbertitzea enpresan. Nire ustez hori egokia izango litzateke, eta nire postura aurrekoan izan zanaren berbera izango litzateke. Eta, EH Bilduk esan duenaren arira, ez 2019an aipatu genuen legebiltzarrean, eta, nik uste dut Jaurlaritzak pentsatu duela behin baino gehiotan eta aztertu duela Euskaltelen parte hartzea, edota baita ere azpiegitura enpresa sortze baldin bazan bertan parte hartzea, eta hori mahai gainean dago, egonda, eta nire ustez egongo da. Baina baita ere izan behar da gera oso kontziente Euskaltel enpresa kotizatua dela, burtsan dagoela, eta parte hartze bat erostea ez dela bate erreza, ez dela dirua daukat eta banoa erostera eta nire esku dago. Gauzak beste erabatera egiten dira burtsan dagoenean, eta egonda eta berriro diot dago, eta ez bakarrikan momentu horretan Euskaltel esango genuke goiko enpresan, baizik eta azpiegitura enpresa horretan sortzeko zegoen enpresa horretan eta sortze baldin bada baita ere Jaurlaritzaren parte hartzea egon daiteke, baina esaten dute Euskaltelen aurreko ostiralean aipatu genuen legebiltzarrean baita ere La Navaleko inguruan sortzen den proiektuan ia posible zen gure parte hartzea, baiezkoa izan zen, leno izan zen bezala, edota ITPren erosketan Jaurlaritzaren laguntza baldima da baita ere. Beraz, gure jarrera beti berdina da eta zentzu horretan beti positiboa izaten da, eta batzutan errazagoa da, beste batzutan zailtasun gehiago ditu, eta askotan entzun didazu esaten, beste batzuetan ezinezkoa ere gertatzen dela, ze erosi nahi degunak agian ez du nahi guk erostea. Beraz, jarrera beti berdina. Xabier. Publica hoy una nueva ley más restrictiva con el uso de la mascarilla, ya no habla de distancias, no habla de contextos especiales. No sé si el Gobierno vasco ha tenido la oportunidad de estudiar el contenido de esa norma, que ya está en vigor con su publicación, y si nos encaminamos hacia un nuevo verano con mascarilla obligatoria incluso en la playa. El año pasado
ya era obligatoria, excepto en el momento del baño y cuando estábamos en la toalla. Nosotros siempre hemos insistido en la necesidad de utilización de la mascarilla con independencia de las distancias y con independencia de que estemos en espacios abiertos o espacios cerrados. Luego, en ese sentido, volvemos a poner en valor la necesidad y la importancia de que cuanto más protegidos estemos, más vamos a poder evitar contagiarnos y expandir el virus. No hemos tenido ocasión de poder valorar la noticia que usted nos traslada, pero creo que la importancia del uso correcto de la mascarilla y de que estas además sean las mascarillas adecuadas es de vital importancia. Ikusi beharko dugu. Este verano vamos a ver cómo va la evolución de la pandemia en estos momentos. Estamos a finales de marzo, venimos de una situación de descenso, volvemos a estar con una tendencia al alza de la misma y todas aquellas medidas que sean necesarias las seguiremos manteniendo así mientras sea necesario y siempre que veamos que el virus tiene posibilidad de poder entrar en uno o una sola de nosotros. Hori euskeraz, mesedez. Hondartzetan ere agian beharrezkoa izango da maskara jantzita egotea denbora osoan. Gaur egun horrela da, beharrezkoa dugu gure buruak babestea, ahalik eta gehien eta musukoa da daukagun defentsatariko egokienetariko bat. Eta musukoak ondo erabili egin behar dira, beti erabili egin behar dira, ez baitakigu birusa nondik zar daitekeen eta musukoak egokiak izan behar ditugu babestu gaitzaten eta besteak babestu ditzagun. Sí, a la consejera Tapia, en la línea de lo que le han preguntado en euskera sobre si efectivamente el gobierno vasco llegó a plantearse adquirir acciones de Euskaltel en el año 2019, ¿desde cuándo ya en esta legislatura tuvo conocimiento del interés de MásMóvil precisamente para hacerse con el control de Euskaltel? Y por último, ¿por qué no se han desarrollado los dos fondos que anunciaron en julio del año 2018 con los que se pretendía precisamente entrar en la participación accionarial de empresas vascas para garantizar su arraigo? Había uno que tenía una previsión de 100 millones de euros de capital público y en principio únicamente se ha utilizado para dos inversiones, CAF y Parlat, pero luego no ha habido un desarrollo posterior. ¿Por qué no se ha utilizado ese instrumento financiero precisamente para evitar situaciones como la de Euskaltel? Bueno, cuando estamos hablando de la situación de Euskaltel, estamos hablando, insisto, y quiero que así lo entiendan, de una empresa que se encuentra en bolsa y, por tanto, bueno, pues como ustedes saben, uno para adquirir participaciones, pues hay que ir a bolsa y comprarlas y no suele ser sencillo, o encargar a alguien que lo haga. Y en este caso estamos hablando de una OPA, por tanto, estamos hablando de cosas muy diferentes. La posibilidad de entrar en el accionariado de Euskaltel, bueno, la hemos valorado no solamente en el 19, sino la hemos continuado valorando y le decía, bueno, pues previamente que no solamente en Euskaltel en cabecera, sino que valorábamos nuestra participación en la red, en esa empresa de infraestructuras con una red renovada, en la que existiera una red absolutamente novedosa en cuanto, bueno, novedosa no, renovada absolutamente en cuanto a fibra óptica de última generación, banda ancha, ultra rápida y también la red 5G. Por tanto, no solo se ha estado valorando, sino que se continuará valorando si es posible tras esta operación. Pero no solamente es en Euskaltel, utilizando ese fondo que al que usted hacía referencia, el fondo Fincatus, se han valorado más de una de esas actuaciones, y se lo comentaba el compañero también, de las que hablábamos la pasada semana en Parlamento, tanto lo que puede ser la utilización de ese fondo para la operación en la naval, como puede ser, sí, así fuera necesario y si así se estima conveniente por parte de los accionistas en el caso de la adquisición de ITP, como puede ser en esta o como puede ser en otra. Pero usted entenderá, por una parte, y lo he dicho en multitud de ocasiones, que no es suficiente querer participar para poderlo hacer o querer adquirir participaciones para poderlo hacer en ese caso. Por tanto, ese fondo existe, ese fondo está dotado de esos 100 millones, es más,
Es más, en presupuestos de este año, como consecuencia de una operación que se produjo en el EVE, se incorporaron otros 30 millones de euros y en el plan de industria, que ustedes tendrán conocimiento en cuanto lo aprobemos, esperemos que sea para junio, se prevén otros 100 millones de euros a lo largo de estos próximos 4 años de gobierno. Por tanto, es un fondo activo y que pretende tomar participación siempre y cuando sea posible en operaciones que sean interesantes para el país y para las empresas del país. Ese es el objetivo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Tanto dinero a un fondo que no se utiliza? Bueno, en este momento, insisto, cuando hay que tomar participaciones en una determinada empresa, primero hay que tener esos recursos, hay que tener un fondo dotado para poder tomar esa participación, porque si en un determinado momento, hoy, mañana, pasado, se produce tanto lo que es la necesidad de entrada, por poner los ejemplos muy concretos del pasado viernes, en la naval o en ITP, si no tenemos recursos y hemos tomado la decisión, pues difícilmente podremos hacerlo, mientras que si tenemos un fondo dotado es mucho más sencillo tomar esa participación. Usted lo entenderá perfectamente. Consejera, ha dicho que querer no es poder. No siempre es poder. ¿Quiere decir que lo intentaron, que intentaron entrar en el accionariado de Euskaltel y de alguna manera no se lo permitió la empresa? ¿Es eso lo que ocurrió? No, yo no he dicho nada de eso. He dicho simplemente que, y me lo han oído decir en más de una ocasión, que en algunas empresas, en muchas de hecho, hay más de 70 participaciones y también me lo han oído comentar, con lo cual me estoy repitiendo. Hay más de 70 empresas de este país en las que el Gobierno participa en el accionariado con más o menos, vamos a decir, importe económico. Hay 70 empresas en las que estamos participando. Cuando entramos a participar en una empresa, tenemos que querer, tenemos que tener los recursos, tenemos que hacer una valoración como la hace cualquiera que se encuentra en el mercado y en el caso de que la evaluación sea positiva, entonces tomamos la participación. Pero puede darse el caso que una vez realizada la evaluación tenemos los recursos y una empresa que no se encuentra en bolsa, por ejemplo, intentamos tomar esa participación y por 1000 razones puede darse el caso de que no sea interesante por parte de la empresa o no se considere interesante que el Gobierno les acompañe. En otras empresas, a pesar de tener una dimensión muy grande, a pesar de encontrarse en bolsa, puede ocurrir exactamente lo contrario, que la toma de participación del Gobierno pueda ser interesante para esa empresa porque les ayuda en su presentación internacional. Entonces, los casos yo creo que hay que valorarlos uno a uno, dependiendo del sector, dependiendo de su mercado, de cómo actúa, y no hay fórmulas mágicas ni hay fórmulas de funcionamiento generales. Por eso tratamos de evaluarlo caso a caso. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la razón última por la que se decidió no entrar en Euskaltel? Bueno, Euskaltel, insisto, ha estado y está sobre la mesa. Es un mercado de telecomunicaciones muy complejo, como ustedes sin duda conocen, donde la regulación se está modificando y donde desde Europa también se están produciendo muchísimas modificaciones, donde además se están produciendo procesos de consolidación y no siempre es sencillo en un momento adecuado entrar a tomar esa participación y hay que valorarlo todo de una forma conjunta. Pero no hubo solamente una razón, vamos a decir, por la que tomada la decisión o decidido que se toma la participación no se toma, sino que bueno, es un compendio de actuaciones que hemos ido valorando a lo largo del tiempo. No es que en un momento se toma la decisión y se huye de esa toma de decisión, sino que es algo que se produce de una forma continua y se va evaluando a lo largo de estos meses. Tengan en cuenta ustedes, además, que el 2020 ha sido un año un tanto extraño desde ese punto de vista. Por tanto, no es que se tomó en el 19 y después no se realizó. No es ese el caso. Miriendo. Sí, da la impresión de que una vez que MásMóvil compre todo el accionariado de Euskaltel y lo saque de bolsa, como parece estar previsto, Euskaltel probablemente no va a quedar como una simple marca de MásMóvil. Ayer dio la impresión de que el Gobierno hacía una valoración positiva de esa operación. Quisiera que nos lo explicara. Bueno, dentro de las características que tiene la operación, que usted sin duda conoce porque son públicas y publicadas y además las comentó el propio CEO ayer, luego no estoy desvelando nada extraño, Euskaltel tiene un compromiso de sede social, sede fiscal, empleo, productividad, desarrollo de red de 5G, desarrollo de infraestructuras novedosas, al menos durante 5 años. Y digo
al menos, porque hay unos condicionantes que permiten continuar. Por tanto, no es solamente una mera marca. Bueno, pues dentro de todas las posibilidades que existían en el mercado de posibles operaciones que se podían producir sobre Euskaltel, entendemos que las condiciones de esta operación, bueno, pues son bastante adecuadas. Oso ongi, eskerrik asko. Ohar bat, datorren asteartean ez dugu gobernu batzorderik izango, aurreko egunak 5 egun jarraian jaiegun dira eta ez dago modurik behar dan dokumentazioa aurkezteko. Edozein kasutan, okerrik ez bada datorren asteartean, Gotzone Sagardui sailburua eta biok prentsaurrera gertuko gara, zehaztuko dizuegu Bilbon izango den edo hemen Gasteizen izango den. Bai? Eskerrik asko.